¿Mucho más? Sí, señor. Cambiamos de tema porque, bueno, una de las novedades fue que el Vaticano le daba la venia al casamiento del matrimonio igualitario. Claro, bueno, así es. Fue una decisión de que se conoció en el transcurso de esta semana, en donde el Papa Francisco lo que hizo fue decir ni más ni menos que al matrimonio igualitario le va a dar la bendición, no casarlos, pero sí la bendición. Le vamos a preguntar a Andrés Gioeni, que es el primer ex sacerdote católico casado, ¿no?, que trajiste nupcias con otro hombre. ¿Cómo tomaste esta noticia? Y ¿cuáles son las primeras sensaciones que tenés respecto de esto? Mira, digo, hay que ver el 50 y 50, o sea, prefiero ver el medio vaso lleno que el medio vaso vacío. O sea, me parece que dentro de los procesos y de la estructura del Vaticano es un avance bastante grande. Digo, los tiempos de la Iglesia son caminando de tortuga en una sociedad que corre como una liebre. Pero por otro lado también tengo que decir que es tirarle migajas a la comunidad como para decir, bueno, tomen algo, como para que no se sientan tan mal. Y la verdad es que si vamos a luchar por una dignidad como personas y tener el equiparamiento como persona, es algo triste lo que se hizo. O sea, ahora, prefiero en este sentido quedarme en el medio vaso lleno y decir, es muchísimo lo que se hizo, porque hace 2 años atrás se había sacado un comunicado donde se decía, no se pueden bendecir el pecado. Entonces, si ahora están permitiendo bendecir a la pared, entonces, ¿qué están diciendo? Ya no es más un pecado. A mí esto también es contrafáctico, pero digo, se me ocurre pensar que no le debe haber costado poco a Francisco, a nuestro Papa, imponer esta idea dentro, o por lo menos llevar adelante esta idea, porque este forma parte de su pensamiento. Vos lo sabés, que él es un papa más progresista Sí, no es que tan lo que es en ortodoxo. general la curia católica. No le debe haber sido nada fácil llegar a este punto, claro, ¿no? tal cual. De hecho, no sé qué hay pensamos. un ala ortodoxa muy fuerte dentro de la Iglesia que está en contra de esto, o sea, está rasgándose las vestiduras y diciendo que este documento lo tienen que sacar, que no tiene que salir, esto tiene que salir un comunicado diciendo de que esto está prohibido, etcétera. Sí, yo creo que es un avance muy grande dentro de lo que es la Iglesia. O sea, avanzar 10 casilleros jugando al juego de la oca, me parece. Pero sí, es un dinamismo bastante grande el que hay dentro de la Iglesia. Hay una puja tan fuerte. Es muy interesante tu historia. ¿Cómo fue, bueno, cambiar tan radicalmente y salir de la Iglesia y, bueno, nada, ir por lo que realmente sentías? Asumo que tiene que ver con eso, ¿no? Dejarte guiar por tus sentimientos reales y verdaderos y sabiendo que en ese momento la Iglesia contradecía absolutamente todo lo que vos eras. Desde el llano ya no puedes casarte porque ni con un hombre ni con una mujer te puedes casar, que a mi entender también debería ser algo a modificar por parte de la Iglesia. Estaría muy bien que los sacerdotes puedan contraer matrimonio, pero más allá de eso, ¿cómo fue para vos este proceso, este cambio? ¿En qué momento lo decidiste? Lo mío fue más supervivencia que salir con algo claro, o sea, yo tuve un momento de crisis muy fuerte, de presión de tareas, de responsabilidades, y era muy joven, y en ese momento fue donde yo entré en crisis humana, espiritual, de todo tipo, y bueno, empecé a cuestionarme qué es lo que me estaba pasando, porque tampoco yo me animaba a decir, me voy a ir de la Iglesia porque me pasa esto. No lo tenía claro, yo no podía decirme a mí mismo, me voy porque soy gay, porque yo no me animaba a decírmelo, era muy fuerte decírmelo. Digo, tuvo que pasar mucha agua bajo el puente como para atreverme a ponerme ese rótulo. Fue, como te digo, un momento de crisis, de encontrarme que estaba viviendo en una realidad donde no tenía contención, ni humana, ni afectiva, y necesitaba como tirar zarpazos de ahogado. Entonces hablé con mi obispo y le dije, mire, necesito irme porque necesito respirar, necesito saber qué me pasa, necesito acomodar cosas. Él en ese momento me pidió, bueno, digámosle a la gente que te tomás un tiempo. No, vamos a mentirle a la gente. No, claro, yo le dije, mire, digámosle lo que usted crea conveniente. Él me dijo, no, sería conveniente esto porque después muchos se arrepienten y vuelven. Le digo, mire, dígale usted lo que crea, pero yo sé que
de este quiebre de mi vida no vuelvo. Y así fue que me vine de Mendoza a vivir a Buenos Aires porque necesitaba un lugar en donde no me conocieran, o sea... vos sentías que con tu decisión en algún punto ibas a ser señalado. Sí, tal cual. Es más, uno con la paranoia que vive por tomar este tipo de responsabilidades, yo cuando llegué a Buenos Aires yo me acuerdo de que cuando caminaba por la calle caminaba sin mirar a la cara a la gente porque me daba vergüenza. Culposo. Sí. Bueno, un poco la iglesia inculca la culpa. Hay un rezo que es por mi culpa, sí, por mi gran culpa, y la gente se pega en el pecho. Sí. Es realmente, claro. Claro, exacto. Sí, la culpa es algo fuerte dentro de la iglesia que debería ir por otro lado. Tendría que prevalecer el amor, la libertad, pero bueno, la culpa es algo muy... Bueno, eso se mezcla directamente con el tema de la psicología. Sí, primero yo... Para Luis que está cerrado, creo, ¿eh? A ¿Sí? ver ahora. Ahí está. Primero lo quiero felicitar porque... yo creo que el ser humano tiene que regirse por el amor. Lamentablemente muchas religiones especulan con los únicos dos mecanismos con los que se puede manipular a un ser humano, que son el miedo y la culpa. Me parece maravilloso que él no haya sentido ni miedo ni culpa y que haya sido guiado por su libertad y por su amor. No piensan así todos, digamos, los creyentes católicos no piensan de esa forma. Yo respeto muchísimo a los creyentes y creo que todas las religiones tienen un núcleo ético que es muy valioso, pero todo lo que hace a llenar a la gente de culpa y de miedo lo veo negativo. Claro. Para mí, la culpa es un sentimiento neurótico. El ser humano tiene que sentir responsabilidad, no culpa. Yo tengo que ser responsable de mis actos y saber que si hago algo que está mal, voy a tener una sanción penal, jurídica, como quieras llamarlo. Pero el sentimiento de culpa es algo patológico. Bueno, pero porque para vos la categoría de pecado no entra. El pecado para vos, digamos, porque... No, para mí existe el delito, no el pecado. Claro, por eso te digo, al no entrar la categoría del pecado, porque el pecado va directamente asociado a la culpa. Sí. Sí, y a la religión. Y a la religión, está claro. Eso es teoría del delito, es decir, ¿usted por qué no roba? ¿Porque tiene miedo de ir preso o porque sus valores y convicciones le dicen que no debe robar? Yo personalmente creo que uno no debería robar por amor al prójimo, porque no me quiero apropiar de algo que no me corresponde. Lamentablemente estamos más regidos por el superyo y el miedo al castigo que por el amor al otro. ¿Sabes que la otra vez estaba teniendo esta discusión con dos amigos que son muy católicos sobre por qué no la iglesia no incluye a los matrimonios homosexuales en esto de lo que es el matrimonio? Yo decía que soy creyente, pero no me representa la iglesia, por eso no voy. Y me explicaba el origen del matrimonio, que esto es lo que te quiero preguntar a vos, que según la iglesia el matrimonio en sí es la unión de dos personas para procrear y generar un proyecto de vida, una familia, y eso sería el motivo por el cual dos personas de un mismo sexo no lo pueden hacer. Claro, para la iglesia, para la moral sexual de la iglesia, mucho tiempo el objetivo primario del matrimonio era la procreación, y solo la procreación, o sea, y después estaba supeditado en un segundo momento el amor unitivo, el querer quererse y todo. Pero también si nos ponemos a pensar, una mujer si es infértil y se quiere casar... Por eso, te digo lo que dentro de la historia de la iglesia, después se dieron cuenta dentro de la iglesia y dijeron, no, son dos los objetivos del matrimonio, entonces como que quedó más relegado. Pero siguen teniendo esa ideología, esa idiosincrasia, esa antropología de pensamiento de creer que el matrimonio tiene que estar siempre abierto a la vida y a tener hijos. Y si un matrimonio quiere casarse y adoptar ¿Sabés lo que pensaba Freud respecto de eso? Para Freud, en la antigüedad, el ser humano era nómade. Y entonces los varones migraban y tenían relaciones sexuales con diferentes mujeres, hasta que llegó un momento que el hombre quiso saber quiénes eran sus hijos, y entonces fue allí donde se constituyó la monogamia con el objetivo de que el hombre sepa quiénes son sus hijos. Por eso Freud dice una frase que dice pater incertum est mater certissima, o sea, los hombres nunca sabemos a ciencia cierta si somos el padre de ese niño. La madre sí, la madre sabe que estuvo embarazada y que ese hijo le pertenece, pero de alguna manera la pareja fija y el matrimonio
se transformó en la cultura en una fantasía de apoderamiento del otro, de poseer al otro como objeto. Es por eso que hoy en día yo veo en mi consultorio un creciente número de parejas jóvenes que deciden de común acuerdo tener una pareja abierta, seguir siendo un matrimonio, claro, tener un proyecto de crianza de los hijos, pero al mismo tiempo otorgarse la libertad sexual. Bueno, es para un largo rato eso, para conversarlo un largo rato. Yo estoy tentado de preguntarte, cuando vos tomás la decisión de separarte de la iglesia, me parece, quizás, no sé, en algún punto, vos, digamos, cuando lo pensabas decías, bueno, yo no se lo voy a plantear a un superior mío, a un obispo, cosas por el estilo, porque no me van a entender, digamos, o no me van a escuchar, o la iglesia no me va a cobijar. Viéndolo de afuera, esta parece ser una deuda que tiene la iglesia, es decir, no cobijar a aquel que en realidad, bueno, en fin, no forma parte de las reglas, ¿no? Total, es una deuda total. No hay ámbitos dentro de la iglesia donde se pueda hablar con tranquilidad este tema. O sea, de hecho, hay algunos sacerdotes que últimamente han estado queriendo salir del closet, decir abiertamente a su comunidad, soy homosexual, pero voy a seguir siendo célibe, voy a seguir siendo sacerdote, lo que sea, pero los mismos obispos le han dicho, bueno, está bien, haz lo que creas, pero no lo digas, a la gente no les digas que eso, como si fuera algo, digo, hasta la misma iglesia dice, ser homosexual no es pecado, habrán consecuencias sí, pero ser homosexual no. Entonces digo, es como una locura que no haya un ámbito de contención donde... No se puede hablar de... No se puede hablar de esto, de hecho... Bueno, pero ya de por sí ir en contra de la naturalidad física del ser humano que tiene que ver con poder mantener relaciones sexuales con otra persona, ya arrancando por ahí, por el punto número uno, ni siquiera estamos hablando, claro. Es súper angustiante porque, digo, el porcentaje de homosexuales dentro de la iglesia es mayor al de la sociedad, al de la media de la sociedad, mucho mayor. De hecho, hay algunas estadísticas que se han hecho en estudios serios en Europa y todo, y más del 50% de los sacerdotes, porque es un ámbito donde lo permitido se puede reprimir, o sea, claro, como que es yo puedo seguir siendo célibe y nadie se va a enterar, digo, después podrán tener doble vida o no, como sacerdotes héteros podrán ir con sus novias o sus tejes, como quieran llamarlo, pero digo, es un porcentaje mucho más grande que el de la media de la sociedad dentro de... Si tenés que armar un top 5, por así decirlo, de cosas que cambiarías en la iglesia, que en tu cabeza se te cruzan, ¿qué cambiarías habiendo estado adentro y hoy mirándolo también desde afuera? Mira, creo que solo cambiaría una y las otras caerían como dominó. Creería que tendrían que dejar de ser tan paternalistas dentro de la iglesia y largar tantas... digo, dejarle la independencia a que cada uno pueda elegir y optar lo que cree conveniente para su vida. Y ahí todo lo demás va cayendo, o sea, porque si no tenés dentro de la bioética, podés tener hijos, pero no podés jugar dentro de este ámbito, si vas a tener una pareja subrogada, un vientre subrogado que no sea, digo, todo está como minuciosamente ligado y digo, si está la libertad, si Dios te dio la libertad, te dio la voluntad, te dio la inteligencia, podés discernir, podés caminar, podés elegir. Digo, ¿qué te metes tanto en la vida de dejar de juzgar, básicamente? Y sí, seguro, pero parece como que es un aparato, digo, de que el hecho de juzgar y de poner moral, digo, los tiene cautivos también con la culpa. El Papa, existe una posibilidad, se viene hablando mucho de eso, de que en el 2024 venga a la Argentina, ¿no? Si vos tuvieras la posibilidad de tenerlo a Francisco enfrente y tuvieras 5 minutos con él o cosas por el estilo, ¿no? Teniendo en cuenta tu historia y esto último que se acaba de hacer en el Vaticano, que yo coincido con vos, yo lo pondría dentro del vaso medio lleno, no dentro del vaso medio vacío. Es una manera de reconocer que hay cuestiones a las cuales la Iglesia le está dando la espalda o le estaba dando la espalda. ¿Qué le dirías al Papa? Capaz que haría algo que la gente que él tiene alrededor no haría. Le daría un abrazo. Le daría un abrazo. Todos le daríamos un abrazo. Sí. Sos persona, digo, no te la creas tanto. En el sentido de que
no porque no se crea que él es papa, digo, que no se crea tanto las responsabilidades que le ponen en su espalda porque lo deshumanizan. Lo hacen, lo cosifican, es un papa y no es una persona. Y ese hombre todas las mañanas se levanta y debe sentirse angustiado con el peso de la vida y debe sentirse que ya se está muriendo porque está viejo. Y yo creo, y está haciendo lo que puede dentro de una institución tan fuerte, tan rígida. Claro, porque yo creo que, digo, en los pocos años que él lleva, pocos relativamente años que lleva en la gestión del Vaticano, ha hecho grandes cambios. Y ponerse en contra al ala ortodoxa de la Iglesia, que a veces lo peor de todo dentro de las alas conservadoras, las diócesis que más ortodoxas son las que más plata tienen. Claro. Entonces, lamentablemente, digo, él tiene que jugar con esos entramados dentro de la Iglesia. Entonces, hay que tener como mucho coraje también para poder echar, como hace poco echó a un cardenal que era contrario a su doctrina, ya llegó hasta acá porque ya le rompía los quinotos tanto que dijo, bueno, andate el Vaticano, ya está, me tenés harto. Digo, eso que después... terminar con los privilegios. Sí, por eso, terminar con los privilegios que también no le están dejando terminar con los privilegios que él querría terminar. Pero le daría un abrazo. Si lo tengo enfrente, le daría un abrazo y le diría gracias por lo que has hecho. Seguí adelante y morirte en paz. Ren, la última. Sí, Andrés, en tu caso particular, por tu historia de vida, ¿tenés algún vínculo con la gente en la institución religiosa o cortaste todo tipo de vínculo? No, yo... de hecho, ¿te quedan amigos, digamos, o sacerdotes, compañeros, digamos, tenés un vínculo o no? Muchos vínculos. Tengo vínculos primero, cuando yo le escribí, apenas Francisco fue papa y le escribí la carta diciéndole que tuviera más apertura y todo eso, me di cuenta de que fui portavoz de algo que les pasaba y le sentía a mucha gente, católicos que dentro de la catequesis, monjas, religiosas, curas, etcétera. Y me empezó a escribir mucha gente y lo bueno es que, digo, tuve que asumir esa mochila de ser referente en ese ámbito y dije, bueno, lo hago. Y tenemos grupos de WhatsApp, por ejemplo, de 12 sacerdotes que salieron y que son gays y no podemos compartirlo porque hay 2 de esos 12 que siguen adentro y no se animan a decirlo. Y digo, después tengo todos mis compañeros de Mendoza con los cuales más de la mitad tengo una buena relación y me sigo viendo, y cuando vienen a Buenos Aires vienen a comer a casa, y cuando voy allá y de pronto podemos hablar. Digo, lo bueno de las redes también fue que abrió mucho esta posibilidad de tener un vínculo más allá de lo físico, entonces eso sí se fue gestando. Y después hay grupos, digo, está un grupo, el CENTU, que viene creciendo mucho en Argentina, que son chicos y chicas y chiques que son creyentes y que, bueno, quieren vivir su espiritualidad. La mayoría de ellos son católicos, pero están aceptando gente de otras religiones y comparten encuentros, tanto por Zoom como juntadas, y yo también trato de llevar gente que me escribe, les digo, mira, ¿por qué no vas y te juntás con estos chicos o te pones en contacto? Porque me parece que son los únicos ámbitos que van quedando de poder dialogar esto y poder vivir también lo que ellos sienten, que no es una contradicción, que se puede ser católico y ser gay, que se puede ser judío y ser gay, que se puede ser... bueno, los budistas no tienen tanto problema con ese tema, pero capaz que las religiones... Lo que pasa, Andrés, es que mucha gente no entiende de que en realidad la orientación sexual es algo autodescubierto, no es algo elegido. No es que una persona llega a un momento de su vida y decide voy a ser homosexual o voy a ser heterosexual. Es algo autodescubierto. Y además, yo supongo que Andrés debe haber pasado durante una época, por lo que él decía, en la que reprimió se tenía que ocultar y reprimir a sí mismo. 28 años. 28 años. Y en eso quiero citar textualmente una frase de Freud, que dice en el año 1915. Freud dice, la represión no es un acto único como el de dar caza a un ser vivo, sino que lo reprimido
crece en las sombras y se agiganta. Lo reprimido elige salir, dice la canción, Exactamente. y en algún momento termina saliendo. Es muy fuerte, pero esta angustia que, gracias a Dios, yo ya salí hace 22 años y llevo 20 años viviendo con Luis y es lo mejor que me pudo haber pasado y si vuelvo a vivir, querría volver a vivir el proceso porque hoy soy feliz con la familia que armé. Pero digo, es algo muy angustiante y muy fuerte y que sufren muchos jóvenes en esta etapa, no, porque capaz que ellos no tienen, como vos decís, que es algo que es todo un proceso que hay que dar. No tienen el ámbito para vivir ese proceso, no tienen un ámbito de libertad. Bueno, gracias por compartir este testimonio, esta historia de vida con nosotros. Súper interesante escucharte, creo que fue esclarecedor. Súper sanador. Para todos, es verdad. Sí. Esclarecedor para todos y sobre todo para la gente que está mirando del otro lado.